Vamos a resolver el siguiente ejemplo en el cual es muy importante tener claros los conceptos con relación a equilibrio de un cuerpo rígido. El siguiente ejemplo dice que cuando se aplican los frenos de un avión, la rueda frontal ejerce dos fuerzas sobre el extremo de aterrizaje como se muestra en la figura. Es decir, se tiene una reacción en Y que sería de 6 kN y una reacción en X que sería de 2 kN. Determinen los componentes horizontales y verticales de la reacción en el pasador C y la fuerza en el tirante AB. Bueno, entonces lo que nos piden es encontrar la reacción en el pin C. Debido a que es un pin, entonces tenemos una reacción en la dirección Y y una reacción en la dirección X, en el punto C. Y encontrar la fuerza en el tirante AB. Veamos. Lo primero que debemos de realizar es trazar nuestro diagrama de cuerpo libre, en el cual debemos de ubicar todas las fuerzas externas que tenga, en este caso, nuestro cuerpo, que es un tren de aterrizaje. Entonces veamos. En el punto C tenemos una fuerza en X. En el punto C, en la dirección Y, tenemos una reacción en Y. Recordemos que las direcciones se asumen en este sentido, es decir, las reacciones, como son valores desconocidos, asumimos las reacciones en este sentido, en el eje de las X positivo y en el eje de las Y positivo. Pero si ya el sentido, la magnitud de la fracción nos da negativo, entonces quiere decir que va en sentido contrario. De igual forma encontramos la reacción en B, un pasador en B, tenemos Bx y By, y en A tenemos una reacción en AX y una reacción en AY. Entonces aquí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Pero resulta y pasa que por medio de estas de las ecuaciones de equilibrio, recordemos que tenemos tres ecuaciones que son sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momento con respecto a un punto igual a 0. Entonces, si observamos que si realizamos sumatoria de momentos, por ejemplo, en el punto C, obtendríamos dos ecuaciones y no podríamos resolver este sistema. Entonces se nos vuelve algo indeterminado. Pero entonces veamos lo que sí se debe resolver, y aquí debemos de recordar un elemento muy importante para este tipo de solución de problemas. Veamos, entonces trazamos nuestro diagrama del cuerpo libre. Recordemos que este no es válido porque tendríamos un número mayor de incógnitas que el de ecuaciones. Entonces realizamos el diagrama del cuerpo libre y obtenemos que la reacción en X, en el punto C tenemos una reacción en X, una reacción en Y el elemento AB es un elemento de dos fuerzas. Es un elemento de dos fuerzas. ¿Por qué puedo decir lo siguiente? Porque la característica principal de un elemento de dos fuerzas es que tengan su misma línea de acción. Podemos ver que la línea de acción de FA es igual a la misma línea de acción de FB, pero que actúen en direcciones contrarias, es decir, que FA actúa en esta dirección y FB en esta dirección. Entonces esa es una de las características principales, que tengan la misma línea de acción para que sean un elemento de dos fuerzas. Entonces, por lo anterior podemos decir que el elemento AB es un elemento de dos fuerzas, por tanto la fuerza en A es igual a la fuerza en B. Entonces observen que aquí en el diagrama de cuerpo libre encontramos un ángulo de 50. Este ángulo lo encontramos como, entonces trazamos una línea que va a ser paralela a esta línea, que es la que se ve aquí. Trazamos una línea que es paralela a esta, y como este ángulo que se forma, el ángulo que se forma con esta línea con respecto a esta es de 20, entonces va a ser la misma, va a ser igual a este ángulo, que esta línea que está aquí es esta misma, entonces forma un ángulo de 90. Vamos a formar un ángulo de 20, perdón. Se forma un ángulo de 20. Entonces el restante, se suman estos dos ángulos, es decir, de 30 y el de 20, entonces nos da un ángulo que forma esta con respecto a este, un ángulo de 50. Entonces ya trazamos nuestro diagrama del cuerpo libre, realizamos las ecuaciones de equilibrio, que son sumatorias de fuerza en X, Y y un momento con respecto a un punto. Entonces debemos obtener el triángulo de fuerzas, en este caso para la fuerza en A. Resolvemos un triángulo de fuerza que lo obtenemos aquí. Entonces obtenemos la fuerza en A, luego
la fuerza en AX y por sumatoria de vectores entonces debemos buscar su componente final, que sería la de F en Y. Entonces F y va hacia acá arriba y el ángulo que se forma con respecto a este también va a ser de 50. Entonces sacamos nuestro triángulo de fuerzas, descomponemos las fuerzas en sus componentes rectangulares, que sería fuerza en A, la magnitud de la fuerza en A por el seno de 50, porque resolviendo este triángulo podemos decir que el seno de 50 va a ser igual a la fuerza en AX sobre la hipotenusa, que en este caso va a ser la fuerza en A. Tenemos seno de 50 y la fuerza en AY va a ser igual a la magnitud, que es FA por el coseno de 50. Entonces, realizando eso y realizando sumatoria de fuerzas en X, vemos las fuerzas que interactúan. Tenemos la fuerza de 2 kN, en este sentido sería positivo. La fuerza de FAX, que va en ese sentido hacia la derecha, sería positivo. Y la fuerza en 6X, que sería hacia la derecha, sería positivo. Todo esto por condiciones de equilibrio igual a 0. Entonces, reemplazando FAX, obtenemos que FA de seno de 50 más CX más 2 kN. Aquí no podemos resolver esta ecuación. Casi siempre se comienza con sumatoria de momento, porque este es el que nos da una solución directa a las ecuaciones. Realizamos sumatoria de fuerzas en Y y obtenemos lo siguiente. Tenemos que existe una reacción en Y. Tenemos CY. El anterior podemos ver que tenemos CY más 6 kN más esta fuerza que sería FAY. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos 6 kN más FAY más CY. Entonces FAY es igual a FA coseno de 50. Todo eso por condiciones de equilibrios es igual a 0. Entonces, realizando sumatoria de momentos con respecto al punto donde se cancelan más incógnitas. En este caso, realicé sumatoria de momentos en C, porque aquí se me cancelan, ¿cuáles incógnitas? Se me cancelan primero dos, como estoy realizando sumatoria de momentos en el punto C, la fuerza en CX y CY no me genera momento, y entonces podré encontrar la fuerza en AX y la fuerza en AY, y puedo encontrar la fuerza en A, y ya después de encontrar la fuerza en A, reemplazo en las ecuaciones anteriores y puedo encontrar el valor de CX y de CY. Entonces, realizando el sumatorio de momentos con respecto al punto C, veamos que con respecto al punto O se forma un triángulo en el triángulo OD y D' se forma un triángulo. Entonces eso nos sirve para indicar las distancias que hay desde el punto con respecto a la fuerza de 6 kN. Veamos, tenemos la fuerza de 6 kN por la distancia que hay desde el punto de aplicación de la fuerza. Recordemos que la fuerza es un vector deslizante, es decir, que puedo trasladarlo por toda su línea de acción y va a generar el mismo momento en toda esta línea de acción. Entonces, la fuerza que hay desde el punto D hasta el punto C va a ser la distancia que la llamé en este caso DC. Y va a ser negativa porque recuerden que el sentido de giro establecido es en el sentido antihorario como positivo, y las que giren en sentido horario serán negativo. Por eso es negativo, porque la fuerza de 6 kN hace girar con respecto al punto C, hace girar un momento en sentido horario. Tenemos la fuerza de 2 kN, porque recordemos, debemos aplicar sumatoria de fuerzas de todas las fuerzas que interactúan en el sistema con respecto al punto C. Entonces tenemos 2 kN por la distancia que hay desde el punto O, en este caso, hasta el punto D, que sería de 1 metro. Sería de 1000 milímetros, entonces hay que convertirlo a metro y sería 1 metro. Y sería positivo porque va a girar en este sentido antihorario. Menos la fuerza en A coseno de 50, que la fuerza en A coseno de 50 sería la fuerza en Y, y va a ser igual a la distancia que hay desde el punto D' hasta el punto C, que aquí está expresado. Y luego a eso tenemos la fuerza más la fuerza en A,
que sería la fuerza en AX por el seno de 50, que la distancia que hay desde el punto A hasta el punto D' sería de 400 milímetros, y dividiendo eso entre 1000 para pasarlo a metros, lo obtenemos que sería 0.4 metros. Entonces tenemos la fuerza en A, y el sentido de giro para esta fuerza sería positivo, es decir, que gira en sentido antihorario. Entonces encontremos las fuerzas, las distancias para DC y DC'. Entonces recordemos que se forma un triángulo en este sentido aquí, OC y D, que lo he sacado aquí. Entonces, y el ángulo que se forma va a ser de 20 grados. La distancia que hay desde el punto D hasta el punto O va a ser de 1 metro. Entonces necesitamos el valor de DC, y eso lo podemos encontrar por medio de las propiedades trigonométricas con el tangente. El tangente de 20 va a ser la distancia de D a C sobre la distancia de OD o DO. Entonces obtenemos ese valor, reemplazamos, multiplicamos O por D, OD por tangente de 20, y DC va a ser igual a 1 metro por el tangente de 20. Y obtenemos este valor, y de igual forma obtenemos el valor para DC, que debemos también de sacar un triángulo que se observa de aquí, que va desde A hasta C y desde C hasta D', que se observa aquí, y la distancia que hay desde el punto A hasta D' es de 0.4, aquí la dicen, y el ángulo que se forma con respecto a este ángulo, a este lado, que en este caso va a ser esta línea, es de 20 grados. Entonces realizando eso, y el que nos relaciona a este lado va a ser el tangente de 20, DC' es igual a tangente de 20 por 0.4 metros. Entonces ya podemos encontrar la fuerza en A, que entonces resolviendo este valor de 6 kN por DC más 2 kN por 1 metro menos fuerza en A coseno de 50 por la distancia de D' hasta C más la fuerza en A seno de 50 por el 0.4 metros, todo esto iba a ser igual, resolviendo esto y simplificando, entonces tenemos que resolver el siguiente valor, que FA va a ser igual a 0.8636 kN. Entonces, resolviendo todo esto, tenemos este valor, y en este caso el sentido va a ser positivo, nos dio positivo, entonces es decir que el sentido que establecimos hacia allá es positivo, es decir que el elemento está en comprensión. Entonces ya con esos valores ya podemos encontrar la reacción en el punto C. Entonces observemos que la ecuación 1 nos tenemos relacionado la fuerza en A, y tendríamos una sola incógnita, de igual forma para la ecuación 2. Entonces resolviendo ese valor para la reacción en C en X, tendríamos lo siguiente. Reemplazando, despejamos de aquí Cx, y tenemos este valor, que es X igual a menos 2.66 kN. Entonces ese negativo que nos indica, simplemente lo que nos indica es que el sentido que yo establecí inicialmente, que fue hacia la derecha, no es correcto, sino que es hacia la izquierda. Entonces colocamos la magnitud de la reacción, que en este caso sería 2.66 kN, y una flecha indicando su dirección. Entonces esta sería la respuesta para Cx. Ahora reemplazamos 3 en 2 y obtenemos que Cy, de igual forma reemplazando los valores, tenemos que Cy va a ser igual a menos 6.55 kN, y obtenemos ese valor. Recordemos que entonces va a ser hacia abajo, en este caso no hacia arriba, sino con el signo negativo, lo que me indica es que va en sentido contrario, en este caso hacia abajo. Entonces aquí encontramos ya las reacciones en el punto C y la fuerza que hay en el elemento AB. Entonces es de primordial tener en cuenta el elemento AB, que es un elemento de dos fuerzas, para poder obtener una solución satisfactoria a nuestro problema. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Chao.